En este video vamos a ver cómo resolver el ejercicio número 37, el recibo de sueldo. Bueno, este sería el modelo del ejercicio terminado, ¿sí? Así que yo voy a ir pasando ahora a Excel todos estos datos. Yo ya escribí acá el texto como para poder directamente aplicarle formatos, ¿sí? Entonces fíjense que el texto que dice recibo de haberes del personal lo escribí directamente en la celda A1 porque la intención era eh, combinar estas celdas y centrarlas. Lo hago después de escribir todo porque de esa manera sé hasta dónde tengo que llegar. Entonces ahí combino y centro con esta herramienta que está acá. Después tiene otros detalles como el color del fondo y el tamaño de la fuente, que es un poco más grande. Vamos a agrandarle el tamaño de la fuente. Y ahí ya tenemos más o menos la primera fila, que sería el texto que aparece arriba de todo. Vamos a ver el módulo de vuelta. Después aparece toda esta zona con un color de fondo gris, ¿sí? Y acá un detalle es que a tener en cuenta es que sepan que en Excel no se pueden dividir celdas, ¿sí? Por ejemplo, esto que está acá no es una celda dividida. Lo que sí se pueden hacer es combinar celdas. Entonces lo que voy a hacer es, para este texto, apellido y nombre, voy a designarle dos celdas y lo mismo que hice acá arriba, combinarlo y centrarlo, es lo que voy a hacer en esa celda, ¿sí? Así que voy a ir acomodando entonces ahora el formato del texto que sigue. Periodo abonado no entró, entonces voy a ampliar un poquito el ancho de esta columna, porque también los textos de abajo no entran, entonces voy a fijarme como para que entren el texto de estas remuneraciones. Apellido y nombre, dije, lo voy a hacer en dos celdas combinadas con esta misma herramienta que hicimos acá. Cargo entró, sector entró, legajo entró, ¿sí? Vamos con la otra parte que corresponde con el mismo formato aproximadamente. El banco de depósito está bien, el periodo también. La fecha de depósito no entró, pero fíjense que en el modelo la fecha de depósito está en dos líneas, las líneas dentro de la misma celda. Entonces, ¿cómo se hace para que esto suceda? Dos líneas dentro de la misma celda. Para eso tenemos una herramienta, una propiedad de la celda, que es ajustar texto. ¿Ajustar texto qué hace? Si el texto no entra en el ancho de la columna, lo que hace es usar una línea más, pero no otra fila, sino dentro de la misma celda utiliza dos filas. Entonces ahí todos los textos que no entraron en el ancho de la columna los puso a dos filas. Bueno, antigüedad lo voy a ampliar un poquito porque antigüedad sí tenía que entrar. Para que esto quede alineado en el medio, porque la alineación vertical de las celdas en Excel tienen tres posibilidades, que es arriba, en el medio o abajo. Entonces, para todos estos títulos le voy a poner alineación central y central. Entonces, de esa manera me queda todo centrado, ¿sí? Voy a ponerle bordes a la parte de acá arriba para que se visualicen las líneas de división. Y ahí ya tengo armada la parte de arriba. Me faltaría ponerle el color de fondo que tiene esta parte. Voy a elegirlo, selecciono y con el baldecito le cambio el color de fondo, ¿sí? Y ahí ya me quedó más o menos como está en el modelo, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte de abajo que dice remuneraciones, importe, deducciones e importe. Entonces vamos a ir acá, de vuelta a Excel. Esta parte lo mismo, podemos ponerle ya bordes como para que se vayan viendo las líneas de división. Acá también, así, la línea de división. ¿Bien? Esto lo vamos a alinear en el centro y esto también, entonces podemos seleccionar directamente toda la línea y alinearlo en el centro. A esta columna la voy a hacer un poquito más ancha para que se vea la palabra deducciones y se vea también lo que está abajo. Impuesto a las ganancias, si vemos en el modelo, está también en dos filas, así que en dos líneas en realidad dentro de la misma fila. Entonces vamos a aplicarle este formato de ajustar texto, ¿sí? Acá me quedó la en mayúscula, vamos a poner la minúscula, pues después del punto la autocorrección la puse en mayúscula. Bueno, y por último me queda el total de remuneraciones, que también lleva bordes y lleva ajustar el texto, y el total de deducciones, que lleva ajustar el texto y bordes.
¿no? Ahí tengo. Y por último, el líquido a cobrar, que también le podemos poner, ajustar el texto y bordes, y lo podemos alinear en el medio para que quede exacto. Bien, con eso ya terminamos entonces con la parte de formato. No sé si está igual al modelo o sí, quedó bastante parecido al modelo. Habría que pintarle estos títulos con un color, estos títulos en total puedo con control, si yo hago control hago una selección múltiple y ahí tengo los formatos. Bueno, vamos con las fórmulas. Vamos a ver ahora, vamos a pasar en las consignas a la parte de abajo, ¿sí? Donde están las consignas. Acá hay un numerito que indica qué es cada una de las consignas, ¿sí? El periodo abonado, vamos a ir por el 1, ¿sí? Dice que es un dato que hay que ingresarlo ingresando el primer día del mes a abonar, ¿sí? Pero que después hay que visualizarlo con este formato. Entonces vamos a ir a Excel, vamos a ingresar acá 1 del 6 de 2017, puede ser cualquiera en realidad, pero ponemos ese. Y para poder cambiarle el formato a esta celda, vamos a ir a el formato personalizado. Vamos a ir a un formato de celda personalizado. Esperen que está arrancando, pensando. Vamos a ir al formato personalizado y vamos a crear una máscara, que bueno, yo ya la tengo acá creada, porque la usé en otro momento, que es el de 3 M para el mes y 2A para el año. Tengan en cuenta que si ustedes tienen la computadora en inglés, en vez de AA va a ser YY, ¿sí? Entonces, cuando le ponemos 3 M para el mes, lo que se visualiza es el nombre del mes, las 3 primeras letras del mes, ¿sí? Alfabético. Entonces, si yo le aplico ese formato, acá se va a ver como junio 2017. ¿Sí? Bueno, apellido y nombre, tengo que combinar estas celdas y acá poner un apellido y un nombre. ¿Sí? Ahí tiene un cargo que es cajero, tiene un sector que es ventas y un legajo que es un número, cualquiera, 45. El banco de depósito también es un dato. El periodo lo tengo que calcular. Una fecha de depósito, obviamente voy a poner una fecha anterior que corresponda con este mes, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, 13 del 6 de 2017, ¿sí? Podría ser, mientras sea anterior no hay problema. El periodo no lo pongo ahora porque lo vamos a calcular. La fecha de ingreso tiene que ser una fecha anterior, obviamente, al periodo de pago, así que voy a ponerle como fecha de ingreso 1 del 3 del 2000, ¿sí? El grupo familiar es un dato, un número, que es la cantidad de componentes del grupo familiar, 3, y la antigüedad la vamos a calcular, ¿sí? Todo lo que queda ahora son cálculos. Bien, vamos con el primer cálculo que tenemos que hacer, que es el periodo. El periodo, según dicen las consignas, acá dice todos los datos que agregamos, acá dice que es una fórmula. Y escribir una fórmula que calcule, escribir una fórmula que calcule, que muestre el mes anterior al periodo pago. O sea, yo tengo que escribir una fórmula tal que acá, en vez de aparecer junio de 2017, aparezca mayo 2017. ¿Cómo hago esto? Tengamos en cuenta que las fechas son números, ¿sí? O sea, si yo a esta celda, en lugar de ponerle formato de fecha, le pusiera formato de número, vamos a ir acá a personalizada y vamos a poner formato de número, vemos que es un número. Ese número indica cantidad de días que pasaron del 1 de enero de 1900 hasta esa fecha en cuestión. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo hacer cuentas con estas fechas. O sea, si yo ahora tomo esta fecha y a esta fecha le resto un día, recuerden que en la consigna decía que tenía que ser el primer día del mes. Si yo a esta fecha le resto un día, automáticamente voy a quedar en una fecha del mes anterior, porque si este es el primer día del mes, si yo le resto un día, le puedo restar 2, 3, 4, los que quiera, ¿no? Pero si yo le resto un día,
seguro voy a estar en el mes anterior. Entonces, si yo le doy la fórmula, la vuelvo a repetir, es esta celda menos 1, porque le estoy restando un día, automáticamente voy a quedar en el mes anterior, que es lo que me está pidiendo la consigna, ¿sí? La consigna me pide que acá se visualice el mes anterior al periodo PRO, ¿sí? Entonces, esto lo podemos hacer gracias a que las fechas son números y con ese número, si yo le resto, ese número representa cantidad de días, si yo le resto un día voy a estar en el mes anterior. Bueno, lo mismo me ocurre con la antigüedad. La antigüedad no es ni más ni menos que la distancia que hay entre el periodo abonado y la fecha de ingreso, ¿sí? Entonces, de vuelta, si yo tomo esos números, periodo abonado, y a ese número le resto la fecha de ingreso, me voy a encontrar con que me va a dar un número que representa la cantidad de días que pasaron entre esta fecha y esta fecha. Bueno, si yo a ese número, ¿sí?, que es esa cantidad de días, lo divido por 365, me voy a encontrar con que me va a dar la cantidad de años y fracción de años, ¿sí? O sea, me dice que son 17 años y un poquito más, ¿sí? Tengan en cuenta que acá ingresó en el mes de marzo, estamos pagando junio, ¿no? Entonces 17 años y pico. ¿Cómo hago para que este número me quede solo el 17, que descarte el resto? Porque yo necesito cantidad de años, ¿sí? La antigüedad está en las consignas, dice que necesita cantidad de años. Entonces lo que voy a hacer es quedarme con la parte entera de este número. Para quedarme con la parte entera de ese número voy a usar la función entero del resultado de esa fórmula. Entonces le aplico la función entero a esta fórmula que acabo de escribir y eso me va a devolver solo el número 17, ¿sí? Vuelvo a mostrar la función, ¿cuál es? ¿Sí? Entero, le aplico a toda esta fórmula que usé antes para calcular la cantidad de años y fracción de años que pasaron entre una fecha y la otra. Bien, vamos con el sueldo básico. El sueldo básico es un dato, es un número, así que le voy a poner un número, 50.000 por ejemplo, ¿sí? Eso, después le vamos a dar formato de moneda a todo esto, lo podemos hacer ya. Seleccionamos este rango, este rango también, todo lo que tiene va a tener formato de moneda. Recuerden que si mantienen presionada la tecla control, automáticamente voy haciendo selecciones múltiples, voy sumando selecciones, ¿sí? Entonces vamos a ponerle formato de moneda, ¿sí? Acá automáticamente me puso formato de moneda con 2 decimales. Bien, bonificación por antigüedad. La bonificación por antigüedad surge de la cantidad de años que tiene de antigüedad, este cálculo que yo hice hace un ratito. Y según las consignas, vamos a leer las consignas, dice que la bonificación por antigüedad, bonificación por antigüedad, acá está, ¿sí? Lo voy a ampliar un poquito para que se vea mejor en la pantalla. Una forma de calcular la bonificación de antigüedad teniendo en cuenta que si tiene más de 10 años la antigüedad, cobrará una bonificación del 10% del sueldo básico. En caso contrario, cobrará un 5% del sueldo básico. O sea, tengo dos opciones. O cobra el 10% o cobra el 5% del sueldo básico, ¿sí? Dependiendo de si tiene más o menos de 10 años, ¿sí? Entonces, eso se trata, lo voy a resolver con una función sí. Voy a ampliar un poquito esto, así se ve mejor. Ya no necesitamos tanto espacio como para ver exactamente todo. Bien, entonces, la bonificación por antigüedad. Dije que tengo dos opciones. Tengo dos opciones, voy a usar una función sí, que es la que me permite tener dos resultados posibles o dos contenidos posibles para una misma celda. ¿Y de qué depende el contenido? Depende de la antigüedad. Entonces, voy a poner una función sí, donde la prueba lógica va a determinar si la antigüedad es mayor a 10 años. Puedo afirmar o que es mayor o que es menor, no importa, por alguno de los dos voy a salir. Entonces yo lo que voy a decir es que la antigüedad es mayor a 10, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba si la antigüedad era mayor a 10? Tenía que calcular el 10% del importe del sueldo básico. Entonces, selecciono el sueldo básico y calculo el 10%, lo multiplico por 10%. En caso contrario, lo que tengo que hacer es tomar el sueldo básico y multiplicarlo por
el 5%. ¿Sí? Y con eso resolví el tema de la bonificación por antigüedad. Vamos a la bonificación especial. La bonificación especial, ¿de dónde surge? Surge de las inasistencias. Las inasistencias es un número que aparece acá. Entonces, si yo, que es la cantidad de días que faltó o no faltó. Entonces, si las inasistencias están en 0, quiere decir que no faltó nunca. Y este tenía que tener formato de número. ¿Sí? Vamos a sacarle, cambiarle el formato a número, ¿sí? Y sin decimales. Entonces, si las inasistencias están en 0, quiere decir que no faltó nunca y va a recibir la bonificación especial. Si las inasistencias no están en 0, quiere decir que no va a recibir la bonificación especial. Entonces tengo dos opciones de vuelta. Yo me paro acá, tengo la fórmula de calcular la bonificación especial únicamente si no tiene inasistencias y es del 7% del sueldo básico. Si no, es 0, no cobra nada. Entonces, vamos con esta. De vuelta tengo una función sí que analiza si tuvo 0 inasistencias. Entonces voy a decir que este número es igual a 0. Si es igual a 0, entonces va a cobrar el 7% de el sueldo básico. Sería sueldo básico por 7%. Y si no, dijimos que era 0. Ahí ya tenemos resuelto el tema de las inasistencias, de la bonificación por antigüedad. ¿Por qué? Porque tiene 4. Si yo acá pongo un 0, automáticamente me calcula el 7% de estos 50.000. Y por último, para esta columna, tenemos el salario familiar. La bonificación por salario familiar, por grupo familiar. Que acá dice que son 150 pesos por cada componente del grupo familiar. Si esta persona tiene 3 personas componentes del grupo familiar, entonces será simplemente 150 pesos por esa cantidad de personas que son en este caso 3, ¿sí? El valor que está en I5. Bien, con esto terminé de resolver todos los importes que corresponden a las remuneraciones. Acá lo único que tengo que hacer en el total es simplemente sumarlos. Voy a usar la herramienta de autosuma. Pongo acá autosuma. Ya automáticamente me marcó el rango que quiero sumar, está incluyendo estos dos, pero no me preocupa porque no hay datos, así que le voy a dar a entrada y me dice que ingresó, todos sus ingresos fueron estos 58.950. Bien, vamos con las deducciones, acá me comí los acentos, no importa. Las deducciones, primera deducción, jubilación. Dice acá en las consignas que es el 8% del sueldo básico. Entonces es simplemente un cálculo. Voy a poner igual al sueldo básico multiplicado por el 8%. ¿Sí? El seguro también es simplemente un cálculo. Vamos a ver cuál es el valor del seguro. Es una fórmula que calcula el 3% del total de remuneraciones. Entonces vamos acá, le ponemos igual, elijo el total de remuneraciones y lo multiplico por el 3%. Las inasistencias es un dato, que es un número. Obra social dice que es una fórmula que calcula el 4% del sueldo básico. Entonces vamos acá, ponemos igual, sueldo básico, multiplicado por el 4%. ¿Sí? Bueno, y lo último que me queda por calcular de este lado son el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias dice que tiene una fórmula muy particular que dice que tiene 3 posibilidades. ¿Sí? Si el sueldo básico es superior a 15.000, se cobrará el 7%. Si está entre 15 y 8, el porcentaje es el 3, y si es menos de 8, no paga. Entonces tengo 3 valores, 7%, 3% o 0. ¿Sí? Eso depende de si el sueldo está por encima de los 15.000, por si está entre 15 y 8 o si es menor que 8. Entonces vamos acá, voy a volver a usar una función sí, pero en este caso tengo 3 posibilidades. Entonces voy a tomarlas de a 2. Voy a decir, por ejemplo, que el total de remuneraciones
no me acuerdo si refería al total de remuneraciones o al sueldo básico. Sueldo básico, bueno, me equivoqué. Se refiere al sueldo básico. Si el sueldo básico es mayor que 15.000, entonces el impuesto será del 15%. Si no es mayor de 15.000, o sea que es menor de 15.000, voy a analizar con otro sí, si ese mismo valor es mayor que 8.000. ¿Esto qué quiere decir? Que como es menor que 15.000 y vino a esta parte del sí, ahora analizo si es menor que 8.000. Entonces, si es menor que 8.000, quiere decir que tiene que pagar, no recuerdo el porcentaje, lo voy a mirar, que tiene que pagar el 3%. Entonces, en este caso tiene que pagar el 3%. Y si no es mayor que 8.000, quiere decir que es menor que 8.000, tiene que pagar 0. ¿Sí? Cierro el sí y cierro el otro sí. Con esto lo que obtuve fue el porcentaje. Entonces ahora lo que me resta es multiplicarlo por el sueldo básico para calcular el importe. ¿Sí? Este paga 7.500 porque obviamente 50.000 es mayor que 15.000, que era el límite. ¿Sí? Bueno, tengo que sumar ahora el total de deducciones, lo mismo que hice antes. Voy a usar la función autosuma. ¿Sí? Ahí la pongo. ¿Sí? Voy a ampliar un poquito el ancho de esta columna porque no me está mostrando el resultado. ¿Sí? Y por último, el líquido a cobrar, que es ni más ni menos que restarle las deducciones a las remuneraciones. Entonces pongo igual el total de remuneraciones menos el total de deducciones. Y con eso tengo el último valor que necesitaba calcular, que era el líquido a cobrar. Bueno, ahí tenemos todas las fórmulas. Voy a hacer un repaso de las fórmulas. Esta primera fórmula era la que me daba el mes, el periodo que estaba abonando, ¿sí? La otra fórmula que tengo acá es la de la antigüedad, ¿sí? La otra fórmula acá que tengo son las de bonificaciones, ¿sí? Son funciones sí, esta y esta, ¿sí? Son dos funciones sí. Por último, esta que era simplemente 150 por la cantidad de componentes del grupo familiar, la jubilación, que es un porcentaje, el seguro, que es otro porcentaje, las inasistencias es un dato, no es una fórmula, tengo esta otra fórmula que es la de obra social, y por último la de impuesto a las ganancias, que es la fórmula, es otro sí, que tiene otro sí anidado adentro. Bueno, nos vemos en el próximo video.